creyentes es el vivir de forma afanada. ¿Quién en este tiempo no se afana por una cosa o por otra? Sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas materiales. Sí. ¿Quién a veces justifica el hecho de no tener quizás un trabajo estable para dedicarse todas las horas del día a trabajar y a trabajar y a trabajar y a no dedicar quizás el tiempo a sus devocionales, a sus oraciones y a su meditación de la Biblia? Muchos pudieran justificar que en los tiempos de pandemia no es fácil quizás tener un trabajo. Quizás suena bien razonable el decirlo, pero ¿cuántos aquí podemos reconocer que por la gracia y bondad del Señor, ¿verdad?, de las formas lícitas que se pueda obtener lo que se conoce como dinero, usted y su familia hasta hoy han comido y se han servido de los productos que la tierra da y que Dios da? ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Muchas veces en lo que tiene que ver con el sustento, las comidas, muchas veces no es tanto la cantidad que usted se pueda propiamente meter a su estómago. No se trata de cantidad. Porque hoy en día muchos de los seres humanos piensan que llenar el vientre es solo comer y comer y comer. Y es por eso que con el tiempo vienen las consecuencias de todas esas comidas o cosas que no fueron adecuadas. Como quien dice, como que el cuerpo le pasa a usted factura. Pero es por esos desórdenes alimenticios que quizás no fueron los más idóneos para usted poderse alimentar. Sí. Entonces, gracias al Señor por los alimentos que están en su mesa todos los días. Sí. Pero no olvide que usted tiene que darle el primer lugar a Dios. Sí. Porque quizás a veces este afán por las riquezas, como dice también la Escritura, ¿verdad?, pueden ahogar la palabra que en usted es sembrada. Porque así dice la Escritura, que muchos hacen que la palabra que es sembrada en ellos sea ahogada por los afanes de este siglo y por la riqueza de este mundo. Hay quienes quieren más de lo que ya les es dado y se alejan de Dios y se apartan del Señor, cosa que no es el propósito ni la voluntad de Dios. Sí. Es decir, que si usted trabaja, gloria a Dios, trabaje, pero acuérdese que es Dios el que le da la riqueza, acuérdese que es Dios el que le da la vida. Sí. Acuérdese de Dios, ¿verdad? Al punto que no solo esté trabaja y trabaja, sino que cuando sea de venir a la casa del Señor, saque un tiempito y venga. Y en especial cuando se trata de lo que tiene que ver con lo eterno, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Digan esta noche, debo siempre reconocer que quien se dio a sí mismo por mis pecados para librarme del presente siglo malo fue Jesucristo. Mire, ¿qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos esclavos de vicios y de concupiscencias. Es decir, por no tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se dio por nosotros de acuerdo a Gálatas 1:4.
dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Sí. Quizás una de las pruebas más difíciles que a veces tienen los seres humanos es el conservar la unión marital con la que se llama su esposa o con el que se llama su marido. Quizás la prueba más difícil para la humanidad ha sido reconocer que Dios le dio al esposo que tiene o a la esposa que tiene hasta que la muerte lo separe. Quizás muchos de los que se casan no quisieran que en la ceremonia nupcial se llegue a esa parte. Porque según el mundo que no conoce a Dios, sacaron una novela en un tiempo atrás que decía hasta que la plata nos separe. Sí, es decir que mientras haya plata, estamos felices. Mientras haya dinero, mientras haya bienes, entonces estamos bien. Sí. ¿Y cuántas familias hoy en día no han sucumbido ante esas situaciones de la vida donde quizás él ya no tiene quizás los recursos para poder sustentar a su familia como quizás lo hacía, o para poder agradar a su mujer como él era costumbre hacerlo? Entonces la vida así mismo como te da, la vida te puede quitar. Sí. Por lo menos mientras haya vida hay oportunidad de hacer las cosas, aunque no hayan riquezas. ¿Sí? Claro está que cuando la mujer se queda sin marido, entonces libre, ¿verdad? Para con el tiempo, si ella lo desea, casarse con el hombre que ella quisiera casarse. ¿Sí? O por lo consiguiente, ¿no es cierto? Si le pasara viceversa, ¿no es cierto? En este caso al hombre, de repente, no es él el que parte, es ella. ¿Sí? Bueno, eso a la final conforme Dios también lo ha establecido, amén. ¿Sí? Porque en esas cosas, amado hermano, solo manda el Señor, ¿no es cierto? Yo conocí, digo yo, o conozco de casos de mujeres que han enviudado y a la final quedaron jóvenes todavía para casarse, pero no decidieron casarse. ¿Sí? Pasaron muchos años para ahora casarse, mire. Diga, como dicen muchos, para el amor y el estudio no hay edad. Quizás es una filosofía, ¿verdad?, que es habitual en esta vida terrenal. ¿Sí? Pero si una hermana a los 60, a los 70, ella decide casarse, habiendo enviudado a los 40, a los 50, ¿quién es quién para juzgarla, condenarla o señalarla y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué tuviste que esperar los años que tienes para recién casarte? Diga conmigo, mientras haya vida, hay oportunidad. De hijos no lo sé, porque servimos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Quiere decir que Dios, si a esa mujer de 70 años le quiere dar hijos, se los va a dar. Amén, hermano. Entonces no somos quienes para juzgar a quienes deciden con el tiempo arreglar sus vidas. ¿Sí? Si se quiere casar, que se case, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé si aquí hayan viudas o viudos. Sí. Sí. Porque lo que más está de moda en el mundo que no conoce a Dios es casarse y con el tiempo separarse.
Es lo que más creo yo que pasa en este mundo, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí reconocen que sus hogares han tenido que afrontar situaciones bien duras, bien difíciles, pero que por amor al Señor y por amor al hombre o a la mujer que tienen, han tenido que practicar lo que se llama el amor y el perdón? Porque dice la Escritura que cuando un hombre ama o una mujer ama de verdad, tiene el poder de cubrir multitud de pecados. El amor tiene poder, diga, de cubrir multitud de faltas. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Oye, ¿y no ves lo que te hizo ese loco? ¿Y no ves lo que te hizo esa man? ¿Y no ves lo que te hizo Julano y Sultano? Oye, tú así la sigues amando. Tú así lo sigues queriendo. Tú así con todo lo que te ha hecho lo sigues y lo sigues. Hermano, en el corazón manda Dios. Y ninguno de nosotros es quien para señalar aún al hermano o hermana en Cristo que a pesar de las cosas que ha pasado, sigue haciendo conforme Dios quiere que haga. Amén, hermanos. Sí. Oiga, si cuando alguien se aparta de Dios, ¿no es cierto? Cuando alguien de los que eran hermanos o conocimos que eran hermanos, y bien hermanos porque a la final eran gente, pero que se puede llamar que eran gente de Dios. Pero cuando muchos se apartan bien apartados. Al punto que no pareciera que hubieran sido quizás en algún momento cristianos, ¿no es cierto? Oiga, a veces el Señor a mí me pone a orar y a interceder y a llorar, porque todo eso hace el Espíritu de Dios, hermano, por las almas. Te pone a interceder, a orar, a clamar, a llorar y a gemir por aquellos que, amado hermano, quizás están un paso a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero por amor, amado hermano, a esas almas, quizás usted dobla rodilla, clama y pide que Dios haga misericordia. Quizás ese hermano que era bien hermanito y que ahora se apartó y que no lo vemos más, ¿verdad? Sirviéndole al Señor como lo hacía. Puede que en el último momento o antes de que él, amado hermano, deje este mundo, puede que escuchemos por lo menos, ¿verdad?, que se reconcilió con el Señor. Escuchemos quizás, amado hermano, que nuestras oraciones, nuestros clamores fueron oídos por el Dios Todopoderoso. Porque quizás no lo vas a volver a ver terrenalmente, pero lo vas a volver a ver celestialmente. Vas a tener la dicha de gozarte viéndolo allá en los cielos. Resultado de tu clamor, de tu ruego, de todo cuanto hiciste por causa del Señor. Amén, hermano. Sí. Porque mientras haya vida hay esperanza. Y no solamente para la gente que no conocen al Señor, cuanto más para el pueblo de Dios. Amén, hermano. Diga, cuanto más para nosotros, que somos la iglesia del Señor, los llamados fuera, como dice la palabra iglesia. La palabra iglesia habla de un pueblo que tiene que ser diferente a los que no conocen al Señor. Sí. Eso significa iglesia, los que son llamados fuera. Sí, como que Dios te escoge de los que son mundanos, te escoge para que tú ahora seas luz. Si tú ahora seas un testimonio del poder de Dios. Sí. La Biblia dice, transformaos. Diga, Dios manda. Diga, Dios manda que nos transformemos. Es decir, que hay una parte en la cual usted y yo tenemos que trabajar. Hay una parte en la cual usted y yo tenemos, amado hermano, que irnos moldeando. ¿Sí?
Claro está que ninguno de nosotros es un producto terminado aún en esta transformación. Porque quizás hay un mal carácter que usted quizás a veces manifiesta cuando usted está en su casa. Hay un mal genio que quizás se le sale cuando usted entra a tratar los negocios o las cosas que hacen familia. Hay quizás, amado hermano, ¿verdad? Ciertas cosas que son como raras, que solamente la manifiesta el inconverso, que usted que conoce al Señor de repente hasta alguna mala, entre comillas, palabra quizás se le va a salir y usted mismo después dice, uy, y como que se pega, como que pegarse en la boca, uy, ¿qué dije? Oye, ¿qué estás diciendo? Como que hacer esto lo va a cambiar. Quizás no lo va a cambiar, pero quizás le va a hacer meditar y reflexionar que sus dichos de su boca y la meditación de su corazón tienen que ser día a día gratas delante del Señor. Que lo que usted dice, que lo que usted habla, o lo salva o lo condena. Porque por tus dichos, dice el Señor, o serás salvo o serás condenado. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Sí. Hay cosas que quizás pueden marcar nuestro destino eterno. Sí. Porque somos, Dios nos manda a que nos transformemos. La palabra transformados viene del griego metamorfo, que significa cambiar de forma. Y esta palabra está sumamente ligada, ¿verdad?, a un cambio en lo interno, en contraste con el término susquematizo, conformarse, que destaca un cambio externo y de apariencia. La respuesta de Dios para la superficialidad y la vida basada en apariencias es la transformación interna, la formación de la imagen de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Porque somos llamados a ser o a parecernos a Jesús. Porque a los que antes conoció, de acuerdo a Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Sí? Quizás no todos, pese a los años que tenemos en el Señor, nos parecemos a Jesús. ¿Sí? Claro, no todos. Dios sigue trabajando, ¿verdad?, en nosotros, ¿no es cierto? Sí. Dios sigue trabajando. Porque quizás en ocasiones este hombre viejo, diga, este hombre viejo, ¿no?, como que quiere resucitar cuando Dios ha determinado que el hombre viejo tiene que morir en nosotros, a lo cual la Biblia le llama lo terrenal. De acuerdo al libro de Colosenses, dice la palabra, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Sí. ¿Cómo logramos esta transformación en nuestras vidas? Diga en esta noche, ¿cómo logro ser transformado? Romanos 12, verso 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, soy transformado cuando renuevo mi mente. ¿Cuándo eso es transformado? Mire, Dios quiere que usted y yo nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o mente.
Dice o dijo, porque es, creo yo, si no me equivoco, fallecido, el teólogo y escritor bíblico Bittner. Cuando se refiere a esta parte, dice él, la renovación de nuestro entendimiento es como adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios, lo cual tiene un efecto transformador sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que saturar constantemente su mente con la palabra de Dios. Diga conmigo, cuando saturo mi mente con la palabra de Dios, diga, puedo ver, puedo pensar y sentir como Dios ve, como Dios piensa y como Dios siente. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos aquí quieren de verdad conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Acudir al libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios, y a través de ella conocer el corazón de Dios. A través de ella conocer los pensamientos de Dios. Diga también en esta noche, la mente debe meditar todo el día en la palabra de Dios. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Miren mis hermanos, queremos en verdad renovarnos. Queremos en verdad ser transformados. No debe de haber minuto, no debe de haber segundo en nuestros corazones y vidas que no meditemos en las Escrituras. Dicho que fue dicho en el Antiguo Testamento. Pero que ahora en este tiempo, si lo practicamos, hermano, vamos a ver grandes resultados. Sí. Quizás hoy en día muchas cosas ocupan nuestro pensamiento, corazón y mente, muchas cosas. Sí. Sobre todo esta era de la tecnología. Sí. ¿Por qué? Porque a raíz que ya vinieron los medios o equipos electrónicos como lo fue la televisión y así mismo como lo fue la computadora y muchos otros, como que la mente humana más dedica mucho del tiempo a estos equipos, a estos aparatos. Por un lado, quizás porque si es de algún área de servicio, su patrón o su labor hace que esté mucho quizás en una pantalla constantemente. Quizás se puede justificar el hecho de sus labores, ¿sí? Muchos quizás por su labor o trabajo tienen que estar mucho frente a la pantalla constantemente, ¿sí? Pero si usted tiene quizás, amado hermano, ¿verdad? O está en una lacto computadora que no solamente le hace trabajar su trabajo secular para el sustento de su familia. Aproveche también, amado hermano, ¿verdad? Que ese mismo equipo a usted le puede ayudar para poner quizás alabanzas, para poner quizás mensajes, poner cosas que en verdad edifican, que en verdad ayudan a crecer o a que su mente, a más de lo que hace, por lo menos pueda estar mirando hacia los cielos, de donde vendrá su socorro. Alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? ¿No es cierto, amigos, que es tiempo de que la juventud dedique mucho de su tiempo a meditar en el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos jovencitos hoy en día no se han visto afectados con muchos de los juegos que vienen de muchos lugares? Muchas cosas, hermanos, que lo que hacen es contaminar el alma y apartarlos de su Creador. Sí, muchas cosas. Sí. Uno tiene que estar constantemente, quizás si es abuelo, tiene nietos o nietas, tiene que estar controlando lo que ve el nieto o la nieta. Tiene que estar quizás ayudando en el control de lo que sus hijos ven día a día. Porque de lo contrario, usted también se hace, amado hermano, responsable de lo que su hijo quizás, amado hermano, llegue a ser más adelante en la vida o llegue a afectarle quizás eso que usted permitió. Porque mientras los hijos son hijos sujetos a sus padres, son ellos los responsables de determinar qué pueden y no pueden ver. A no ser que se encierren en sus cuartos, se pongan con seguro y no se metan los padres ahí, ¿no es cierto? Porque ahora, hermano, los muchachos se la saben aparentemente todas, ¿no es cierto? Sí. Los muchachos hoy en día, amado hermano, en especial los que tienen sus propios cuartos, cuando acuerdan, ¿no es cierto? Usted dice, ya mami, me voy a dormir, dice. Y me decía una hermana en una ocasión, me decía, ñaño, créeme lo que yo a mis hijos tengo que estarlo constantemente supervisando. Porque en una ocasión me dijeron que ya se iban a dormir, eran las 2 de la mañana y seguían en el celular y yo no sé qué estaban viendo, mire. Sí. Por eso, mis hermanos, es el tiempo, ¿sí?, donde quizás, amado hermano, no pecamos ni ofendemos quizás a nuestros hijos o hijas, en especial cuando les reprendemos o les hablamos en el nombre del Señor para que eviten, sobre todo, ver cosas que no deben ver, que no los van a edificar, ni los van a ayudar a crecer en el Señor. Diga conmigo, día a día debo pensar, sentir y hablar como Dios piensa. Porque Él, diga conmigo, porque Él me enseña y me muestra el camino a seguir a través de sus estatutos. Salmo 119, 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Diga, día a día, tengo que reconocer que Dios me está hablando y me está mostrando el camino a seguir a través de sus palabras. Diga, y es mi deber, diga, y es mi obligación aceptar su voluntad y no ponerme a altercar con Dios, rechazando su palabra y su voluntad para mi vida. Porque cuántas veces quizás usted, Dios le habla o le ha hablado o el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabes qué? No hagas tal cosa, no pienses tal cosa, no sigas eso. Y usted tiene quizás una batalla, ¿no es cierto? Porque los deseos carnales batallan, dice, contra su alma. Y quizás sus pensamientos en ese momento son pensamientos desagradables al Señor, es decir, que no le agradan. Sí. ¿Cuántos quizás hoy en día no batallan contra esos pensamientos de adulterio y fornicación? Sí. ¿Cuántos quizás no batallan contra esos pensamientos, amado hermano, no es cierto, que vienen a su mente? Pero que es ahí donde con el poder de Dios y con la ayuda del Señor tenemos que reprenderlos.
Porque dice la Escritura que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámoslas. ¿Cuántas cosas quizás vienen a su mente, verdad? En ese negocio que usted está haciendo, ¿verdad? En eso que hace, ¿cuántos quizás no le quieren persuadir de cobrar a lo mejor un poco más de lo que usted de pronto debe cobrar? ¿Cuántos pensamientos no vienen de hurto, de robo? ¿Cuántos pensamientos no vienen así al corazón humano? Y no por el hecho de ser evangélicos o de ser cristianos, no nos van a venir. ¿Sí? ¿Cuántas cosas vienen a su corazón día a día? ¿Cuántas cosas? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas que solo Dios sabe? Diga, solo Dios sabe. Sí. Diga, solo Dios sabe. Sí. Claro, ¿cuántas cosas vienen a veces a nosotros? Y está usted de pronto en una batalla donde usted siente que si usted no hace algo por su vida, entonces eso lo va a vencer, hermano. Sí. ¿Por qué vienen esos pensamientos muchas veces de fornicación a nosotros y de adulterio que hacen que el pueblo de Dios sucumba ante eso? Es porque no los estamos confrontando y no los estamos rechazando. ¿Sí? Diga conmigo, el diablo hará todo lo que esté a su alcance para afectar mi comunión con Dios y mi obediencia total a su palabra. Diga, logrando de esta manera avergonzarme y ridiculizarme ante los míos y la sociedad, mire hermano. Porque ¿quién es el que queda avergonzado, amado hermano, ante la familia y ante la sociedad? Uno queda avergonzado, hermano. Uno queda avergonzado, uno queda señalado. Y es lo que el diablo quiere, ¿no es cierto? Para que te desanimes, para que te avergüences y para que quizás no quieras poner un pie en el templo por aquello que has hecho malo o por aquello que hiciste en desobediencia a Dios. ¿Cuánta gente quizás muchas veces no se ha sentido acusada, señalada, juzgada por sus propios hermanos, por su propia familia, de aquello donde quizás mostró algún pecado o debilidad en la carne? ¿Cuántos? ¿O es que aquí todos son perfectos? ¿O es que aquí no hay nadie que sea imperfecto? ¿Cuántos pueden decir y reconocer que solo con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado? Que solo con la ayuda de Dios y la gracia de Dios podemos rechazar las tentaciones que vienen todos los días a nuestros corazones y mentes, ¿no es cierto? Es solo la gracia de Dios, hermano. Sí. Por eso dice en el Salmo 119, dice la palabra del Señor, Salmo 119, 80, ¿cómo dice? No sé si lo pueda leer el pueblo del Señor en esta noche. Amén, gracias hermana, ¿cómo dice? Amén. ¿Qué significa o qué quiere decir eso? Que si no vivimos conforme a esta palabra, si no la practicamos bien, entonces el diablo o la gente en algún momento nos puede avergonzar. Sí. Por eso dice en la oración, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. La palabra de Dios para todos dice de este mismo verso, ayúdame a obedecer de corazón tus mandatos
para que nunca tenga que sufrir pena y humillación. Mira, hermano, ¿cuántos hoy en día no han sido víctimas de la pena, la humillación, por causa de algo que no hicieron de acuerdo a la palabra? Es decir, no hicieron conforme Dios manda, hicieron lo contrario. Sí. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice que mi corazón sea perfecto en tus leyes para no tener de qué avergonzarme. Mire, hermanos, porque no es solamente el hecho de sentarse a escuchar la palabra, es el hecho de guardarla y practicarla. Pero claro, lo que yo le hablo hoy, para que se vuelva un hábito en ustedes, ustedes tendrían que meditarlo por lo menos 7 veces más. O por lo menos, según los expertos, los sociólogos, los psicólogos propiamente, ¿verdad?, de la conducta humana, hay cosas que se vuelven hábitos cuando el ser humano, a más de oírlos, los pone en práctica. Sí. Es decir, por eso es que muchas veces Dios tiene que estarnos recordando esta palabra una y otra vez. Porque puede que hoy yo le predique a usted o le enseñe esto, pero puede que mañana alguien vaya a recordárselo a usted. O usted se vaya a acordar y a decir, dice mi pastor tal día predicó tal mensaje y ahora el Señor me lo está recordando. ¿Por qué? Porque las cosas en nosotros primeramente son pensamientos, ¿no es cierto? Y esos pensamientos, amado hermano, ¿verdad?, son los que con el tiempo, al practicarlos, al vivirlos, se hacen hábitos. ¿Sí? Se hacen hábitos. Amén, hermano. Sí. Ya usted, por ejemplo, que cuando usted era chiquita le decía a la mamá, báñate. No te olvides que tiene que bañarte. Sí, mami. Ya usted creció, ya tiene 8, 9, 10 años, entonces ya la mamá no necesita decirle, oye, Julana, báñate, báñate. No, ya se volvió hábito. Usted sabe que ya vino del colegio, vino de la escuela, entonces lo primero que va a hacer es bañarse para luego comer y luego no sé si hace por ahí tareas o lo que sea, ¿no es cierto? Pero las cosas en nosotros se van haciendo hábitos de acuerdo a la costumbre. Sí. Y así quiere el Señor que las cosas que usted lee, amén, hermano, diga, las cosas que yo leo renuevan mi mente, mi forma de pensar, para que se vuelvan hábitos. Sí, hábitos. Diga, porque aquí está en juego, diga, de todo lo que yo hago, ¿qué está en juego, hermano Víctor? ¿Para qué tú congregas? ¿Para qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú sirves a Dios? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué haces lo que haces para el Señor? ¿Qué estás propiamente librando tú aquí en esta tierra? ¿O qué estás propiamente salvando? Es tu alma, ¿no es cierto? Tú estás propiamente peleando tu batalla, pero asegurando tu entrada al reino de los cielos. No solo por el hecho de haber creído en Jesús, sino por el hecho de meditar en la palabra y vivirla todos los días, como dice. Sí. Porque no queremos ser avergonzados, ¿no es cierto? No queremos que cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, se lleve, qué sé yo, a Julano y a nosotros no. Claro, porque qué terrible va a ser ese día en que Cristo venga y tú te sientas que te quedaste por no vivir espiritualmente como Dios manda, por no vivir en la rectitud y obediencia que Dios exige, y tu hermano que quizás en algún momento pecó, hizo cosas que no debía, pero que se arrepintió y buscó a Dios y pidió misericordia, se haya ido en el arrebatamiento, mire, hermano. Sí. Dice el Señor, vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, no sabemos. Sí. No sabemos qué nos depara el año 2022, no lo sabemos, ¿no es cierto?
Pero si nos preparamos este año, el que viene, vamos a tener que seguir con mucho más ahínco preparándonos, ¿no es cierto? Porque tú no sabes si el arrebatamiento te coja en el trabajo, tú no sabes si te coja en el viaje, tú no sabes si el rapto te vaya a coger, amado hermano, en el río, en la playa, qué sé yo, no sé dónde tú te encuentres en ese momento. Uno no sabe. Ay, qué lindo que nos coja aquí en el templo, ¿no es cierto? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Mis amados hermanos, en esta noche para mí ha sido un gusto, un placer poder compartir esta palabra. Sí. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. No olvidemos que el meditar esta palabra nos hará comprobar si lo que queremos hacer es bueno o malo, es decir, le agrada o no le agrada al Señor. Mire, ¿por qué meditar tanto la palabra? ¿Por qué estudiarla? Porque a través de ella tú vas a darte cuenta qué es lo que Dios quiere. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Así de sencillo, mis hermanos. Sí. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Póngase en comunión con el Señor. Reconozca en esta noche si le ha fallado a Dios. Reconozca en esta noche si usted tiene alguna situación personal que le está alejando de la palabra de Dios y de la voluntad del Señor. Hoy está aquí el Señor para poderle fortalecer. Hoy está aquí el Espíritu de Dios para poderle ayudar. Sí. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone y no hay circunstancia que el poder de Dios no cambie. Yo le digo en esta noche, confíe en el Señor, levántese en el nombre de Jesús. Jehová de los ejércitos, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. No es, Señor, por nuestro propio poder que logramos la victoria. Es por confiar en el nombre de Jesús y por creer a lo que tú has hablado a través de los profetas y hombres de Dios que fueron usados para escribir esta palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón recto, un corazón justo, en un mundo, Señor, cuyos corazones están alejados de Dios. En un mundo donde quizás muchos se han apartado de la palabra, no la viven, Señor, no la ponen por obra. Hoy tu pueblo aquí reunido reconoce, Señor, el favor del Señor, el amor del Señor. Porque dice que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Digan esta noche, gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Porque por tu sangre he sido libertado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Digan esta noche, por tu sangre somos libres del poder del pecado. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte todos los días, a orar todos los días, a alimentarnos espiritualmente de la palabra todos los días, de modo que seamos, Señor, un pueblo santificado, preparado para toda buena obra, como dice su palabra. Gracias, Señor. Perdona mis pecados, dígale en esta noche. Lávame con tu sangre. Perdona esos pensamientos malos que han venido últimamente, dígale, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi alma. Señor, dame las fuerzas para yo vencer. Dígale en esta noche, dame las fuerzas, Señor, para yo permanecer en los caminos tuyos. Gracias, Señor. Yo pido por cada familia que esté aquí en esta noche, Señor. Bendigo a cada uno de ellos, las familias que han venido, Señor. Padre, en esta noche bendecimos a cada familia presente. Padre Celestial, que no seamos eliminados, que no seamos, Señor, que habiendo sido heraldos para muchos, dice Pablo, vengamos a ser eliminados. Pablo dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Padre, ayúdanos. Que no hayan deseos de la carne, Señor amado, que puedan, Señor amado, afectar nuestra salvación. Que no hayan, Señor, deseos mundanos que puedan, Señor, descalificarnos. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Levántanos, Señor. Padre amado, que no seamos avergonzados, como dice tu palabra. Enséñame el camino de tus estatutos. Enséñanos, Señor, día a día a caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros. Completa, Señor, lo que hace falta en nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos las obras de Satanás. Reprendemos, Señor, en esta noche todo poder del enemigo, en el nombre de Jesús. Señor, cubrimos a nuestros hijos. Señor, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Y reprendo toda obra de Satanás. Reprendo toda obra de las tinieblas en contra de su vida, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo poder del enemigo. Todo poder de Satanás. Cristo Jesús es el Señor de mi casa, de mis hijos, de la congregación. Declaramos que Jesús es el Señor. ¿Cuántos pueden declarar hoy que Jesús es su Señor? Confiese y declare que Él es su Señor. Diga que usted es salvo. Diga, tengo vida eterna. He sido perdonado. He sido justificado. Y voy hacia los cielos. Espero que Cristo venga a arrebatar a su pueblo e irme con Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos todos los días de nuestra vida. Sigue librándonos de todo mal. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.